Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, un espacio que hemos diseñado en Zona Segura para compartir con amigos, colegas, clientes y diferentes personas que nos acompañan en esta comunidad de conocimiento para hablar sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de riesgos de desastres y hablar de todos los temas que son concomitantes en ese ejercicio que nos ocupa todos los días, que es la gestión de riesgos. En este ejercicio que hacemos todos los días, que es una evangelización, es una forma de compartir con ustedes ese conocimiento que hemos desarrollado en Zona Segura desde nuestra fundación hace 20 años y que este año estamos en forma intensa compartiendo con ustedes esta alegría de haber llegado a estos 20 años haciendo formación en lo que tenemos nuestros productos de coach en coaching y gestión de riesgos en el que nos acompaña Jorge Iván, en los productos de diplomados o de capacitaciones in-house en temas de gestión de riesgos. Eh, Todo nuestro equipo de colaboradores, un número bastante grande de profesionales en diferentes temas de gobierno corporativo, de cumplimiento, de prevención del lavado de activos, de riesgos ambientales, de riesgos de infraestructura, de riesgos asociados al aseguramiento de las personas, sobre gestión de seguros y todas estas cosas que hacemos, gestión de riesgos de desastres, continuidad de negocio y todo esto que hacemos para el aseguramiento integral del riesgo. En ese equipo de consultores también, todo lo que hemos trabajado en estos 20 años en temas de software para la gestión de riesgos, el riesgo estratégico, riesgo táctico, riesgo operativo, seguros y cumplimiento. Y en ese esfuerzo que hemos hecho, pues este es el espacio en donde nos encontramos con los amigos para conversar con los amigos acerca de gestión de riesgos. Y cada 8 días invitamos a alguien para conversar del tema. Hace mm, unos días tuvimos a Sandra Romero hablando de lucro cesante, a José Manuel Maya hablando sobre riesgos de incendio, y hoy vamos a hablar sobre algo que nosotros le tenemos muchísimo cariño. Es una certificación internacional en la que nos acompaña APLUS, que se llama Coaching en Gestión de Riesgos y Oportunidades. Y para eso hemos invitado a Jorge Iván Vázquez, uno de nuestros principales docentes del coaching, de esa certificación, para que hablemos sobre qué es eso de ser coaching de riesgos. Pero bueno, por ahora saludamos a Orlando Dávila, a Luis Fernando Rodríguez, a Carlos, a Lucy Rosmira Cárdenas, a Andrea, a Andeiro González y a todas las personas que se vayan conectando en esta sesión, y démosle un saludo por favor a Jorge Iván Vázquez Cuartas. Jorge Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los que están aquí, que están por aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, Jorge Iván, el reto de hoy es conversar con estas personas. Ahí está Luis Fernando, que también es un colega tuyo. Está Andrea Ramírez, que también no es colega tuya, pero trabaja en temas de gestión de riesgos y de seguros. Está Albeiro González, que es una persona que domina temas y que ya estuvo en el coach. Es parte de nuestra primera promoción y es líder de seguridad y salud en el trabajo de una empresa de alimentos muy, muy importante del país. Y así otras personas que se irán conectando para que conversemos sobre coaching en gestión de riesgos. Entonces yo quiero lanzarte como la primera pregunta de esta conversación, a ver si los demás se animan a conversar contigo, espero que sí. La regla no es sino levantar la manito y ya. Eh, es que hablemos sobre ha habido una evolución en los últimos
40 años en todo lo que significa liderazgo en las organizaciones y de tener un liderazgo muy fallolista, muy determinado a través de los organigramas, donde usted es el jefe y el que manda, manda, aunque mande mal, y la división funcional de las organizaciones, esto es de gestión humana, esto es de compras, esto es de producción y que eso no me toca a mí. Esa tránsito hacia el mundo de la supervisión que los seres humanos necesitamos que alguien nos diga qué hacer muchas veces, que esté encima de nosotros y nos diga, bueno, hágale, está bien hecho, está mal hecho. Luego, esa evolución de la supervisión, hoy estamos hablando del coaching. Ahí hay una línea larga de conversación. Pasar de la supervisión al líder y del líder a convertirse en coach. ¿Cómo es ese proceso, Jorge? Pues digamos que voy a empezar con una frase que de hecho fue parte de lo que subí hoy en mi LinkedIn, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Es una frase de Bill Gates que dice, tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje. Y eso sintetiza mucho el hecho de que durante muchos años las empresas han venido centrándose más en los procesos y en que la gente haga bien las cosas o que se fije en cómo hacen las cosas, en el proceso per se, ¿no? Y entonces cuando yo me concentro en el proceso, estoy buscando que de alguna manera no salgan mal las cosas. Y el proceso está dirigido a eso, ¿no? A evitar más. Cuando yo me concentro en eso, pues estoy perdiendo una gran oportunidad que es lo que está pasando actualmente frente al tema. Entonces, digamos que esa primera parte, me gustaría mucho compararla con un ejercicio que hicimos tú y yo hoy, que tiene que ver con, imagínate tú que llegas a un gimnasio, ¿no? Entonces, pues tú lo que buscas en el gimnasio, digamos que frente al tema del riesgo, lo que hace la gente en el gimnasio es pues que las máquinas estén bien, que las máquinas estén en su sitio, que las máquinas sean las que necesita la gente, o sea, es como que esté adecuado, ¿no? Y normalmente, de hecho, también lo leí hace poquito, la gente que está especializada en el temas de riesgos en cualquier empresa siempre está buscando es dónde está la falla, ¿no? Es como, ¿cómo evito la falla? Cómo evito el incendio? Entonces, ¿dónde pongo el extintor? ¿Dónde entonces va a poner la escalera? O sea, es como que hasta un momento determinado la persona que estaba en ese caso, el supervisor daba órdenes frente al tema. Y la gente simplemente hacía caso, ¿no? Y esa primera parte ha sido como la parte con la cual durante mucho tiempo las grandes empresas o incluso las empresas en general se venían acostumbrando a que era el supervisor quien daba las órdenes, llamémoslo también entre comillas jefe, que se dedicaba a dar las órdenes para que la gente hiciera lo que esa persona quería. Y durante muchos años, nosotros los que ya tenemos más de 50, yo tengo 50 y poquito, vamos a contar un poquito que nos acostumbramos a eso, ¿no? A mirar en las empresas que había un supervisor o una persona que era quien nos decía cómo hacer las cosas y ya. Y pues nosotros nos dedicábamos a hacer las cosas, ¿no? Pero no íbamos más allá. Y eso hacía que en muchos casos se perdiera también la oportunidad de saber, ok, si lo que salió bien, ¿por qué salió bien? ¿Qué hace que algo también funcione? Nos concentrábamos era en evitar que lo que no funcione no funciona o no funcione, pero no en el resto. Entonces ese proceso fue, digamos, la primera parte, que estamos hablando más o menos de unos 40, 50 años, en los cuales las empresas pues tenían supervisores para que la empresa la menor cantidad de riesgos posibles basados en qué podía salir mal, ¿no? Y hasta ahí digamos que esa parte fue la que generaban o en la que estábamos nosotros muy acostumbrados y que ha venido generando un cambio incluso también con las nuevas generaciones actuales. Eso que hablamos en el coach cuando abordamos los equipos, en las clases del coaching, cuando abordamos los equipos e identificamos los motivadores de las personas, cómo las personas se motivan para poder responder a los retos de su trabajo, ¿cierto? Y ese motivador, esos drivers,
mecanismos de motivación que los tenemos en nuestras propias psiquis, a veces no los miramos dentro de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y ese es el equipo de trabajo y es el que me tocó, pero no perfilamos, que es parte de las habilidades que logramos en esta formación del coach, de hacernos coach, es aprender a perfilar al otro para saber qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir, más que andarlo persiguiendo desde la supervisión. Hablemos un poquitito de esas motivaciones. Mira, hay un tema fundamental frente a lo que dices y es que normalmente no conocemos las habilidades reales de las personas que están en nuestro campo. Entonces, si yo no conozco el talento sobre el cual se mueve una persona, puede que esa persona esté en el lugar equivocado dentro de la empresa. Y normalmente lo primero que pensamos es, esta persona no me sirve. Ahora, no es que no sirva, sino que no sirve para lo que usted lo está poniendo a hacer, que es diferente. Cuando yo genero una relación directa con la persona como líder del equipo, yo puedo buscar en esa persona, a través de lo que tú dices, la motivación es saber qué es lo que hace que esta persona se motive a hacer lo que está haciendo. Porque cometemos mucho el error en muchas empresas que estamos teniendo las personas en el sitio equivocado. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que si la persona está en el sitio equivocado, no está motivada, está haciendo lo que no le gusta, va porque le pagan, porque le toca o porque necesita. Y se pierde una gran oportunidad de aprovechar el talento de personas que pueden estar en la empresa, pero que no conocemos realmente cuál sería su talento, entendiendo que cuando yo tengo un talento especial y tengo una habilidad especial que yo puedo generar a través de eso, un aporte a la empresa, puedo aprovechar la máxima capacidad de esa persona y con eso no solo lo logro motivar porque está haciendo algo que para la cual la persona tiene un talento o una habilidad, sino que seguramente dentro de ese espacio va a ser 10 veces e infinitamente mucho más productivo que donde lo tenía antes. ¿Eso qué requiere por parte del líder? Tener esa habilidad para a través de una conversación, de un lenguaje adecuado, de una comunicación y de una cercanía, lo que llamaremos una empatía con la persona, entender qué es lo que motiva a esa persona a ser excelente en lo que podría llegar a ser, ¿sí? Porque si dentro de lo que está haciendo no hay ninguna motivación, estamos perdiendo una gran oportunidad de una persona que de pronto en otro caso podría estar haciendo algo diferente. Y aquí entra algo fundamental con nuestro tema, y es que esa persona me está generando un riesgo en el puesto en el cual está. Qué buena anotación esa, porque muchas veces cuando diseñamos los cargos o para hacer el reclutamiento de las personas, o cuando nos mandan a una persona para que haga parte de nuestro equipo, nos mandan el perfil de cargo, pero en el perfil de cargo no están los riesgos laborales, ¿cierto? Que se puede caer, que se puede chuzar, que se puede desmembrar, que bueno, cualquier cosa, muchas cosas de las que le pueden pasar a él en virtud del cargo, pero no pasemos los perfiles de lo que ellos por su comportamiento pueden generar riesgos a la compañía. Y ese es el principio de muchas cosas de corrupción, de lavado de activos, de ineficiencias en los procesos. Hablemos un poco de eso. Bueno, eso que dices es absolutamente válido y ¿qué genera? Si yo no estoy, voy a inventarme algo, si yo estoy en un cargo en el cual a mí no están sacando mi máximo potencial y me están pagando algo que yo considero que no es suficiente para lo que estoy haciendo y además siento que me estoy sacrificando, pues lo que voy a hacer es buscar herramientas para irme en contra de quien yo considero en ese momento, entre comillas, mi enemigo, que es la empresa. ¿Por qué? Porque entonces yo me gano a la empresa como enemigo. Es que claro, es que yo estoy buscando que este puesto y entonces no sé qué, entonces estoy aquí porque me toca, mil y mil razones diferentes. Entonces, ¿qué hago? Lo que busco son mecanismos o mecánicas inconscientes para para llegar a lo que tú dices, la corrupción, buscar ser ineficiente, a pesar de que aparentemente no quiera, pero sale el inconsciente, ¿no? El inconsciente de la inconformidad, de no estar a gusto con. Entonces nos quedamos en una zona de confort y en una zona de confort pues hago lo que me digan, pero no soy proactivo, no estoy apoyando, no estoy generando nuevas ideas y eso pone en riesgo cualquier empresa desde cualquier perspectiva y eso va desde el vigilante hasta el dueño de la empresa.
porque Claro, están... porque muchas veces uno, por esa misma actitud, termina saboteando su trabajo, Y ¿cierto? hay algo que me encanta de lo que dices, y es que el problema no está en las máquinas, el problema está en quien dirige la máquina. Sí, yo he dicho muchas veces en este conversatorio una frase de un escritor y poeta colombiano a quien le tenía yo mucho aprecio, el maestro Carlos Castro Saavedra. El maestro Carlos Castro Saavedra decía que no había que acabar con las armas, que lo que había que educar era el dedo que las disparaba. ¿Sí? Así es totalmente de acuerdo. De hecho, Entonces, estaba pensando en eso en estos días que vi el tema en Estados Unidos y que iban a hacer la prohibición de armas y que iban a acabar con las armas y cuándo van a cambiar más bien la mentalidad del que usa el arma y no el arma per se. Es que el arma es un objeto X inanimado. Esto me ayuda a tener el celular, pero yo podría llegar a matar a alguien con esto. ¿Y por qué? Pues porque yo lo puedo considerar luego un arma. Porque lo más importante que no estoy trabajando con la gente es esto: la mente, la mentalidad, la cultura que lleva a las personas a que entiendan que sobre la educación que yo estoy generando con ellos, puedo hacerlos proactivos frente a cualquier situación y no un ente más de la empresa, de la compañía o de la organización. esa línea que acabas de tocar de la cultura, para hablar de cultura de riesgo, pues primero tenemos que hacerlo un aguas arriba de cómo se crea la cultura, cómo se instala o cómo se modifica la cultura a partir del comportamiento. Y ahí tú tienes una teoría bien interesante de hábitos, no sé qué, costumbres, esas cosas. Es que a mí normalmente en muchas empresas cuando llego a veces no les gusta mucho lo que digo, pero yo soy honesto en lo que digo. O sea, en ese momento yo no tapo. Básicamente en muchas empresas, y de hecho era una costumbre que se tenía antes en muchas de las organizaciones, era que buscar que la gente tuviera sentido de pertenencia. Y yo soy totalmente honesto, el sentido de pertenencia no genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo sentido de pertenencia, si a mí me echan de la empresa, termino súper afectado. ¿Sí? Ahora, si el sentido de pertenencia es mío y yo me voy, entonces también va a terminar afectado, ya sea porque me vaya o porque me sacan. Y entonces es importante entender que más allá del sentido de pertenencia es el sentido de compromiso mío con lo que yo hago. Y yo le pongo el ejemplo a la mayoría de gente con la que, las empresas con las que trabajo y les digo, imagínese que cada uno de sus empleados estuviera comprometido en el más alto nivel al 100% con lo que hace. ¿Funciona o no funciona la empresa? Todo el mundo que me dice, sí, claro, es que el compromiso más que con la empresa es conmigo mismo para yo dar lo mejor de mí en lo que hago. Sino, ¿qué implica eso? Pues que si yo dentro de la empresa estoy generando esa cultura donde dice que si a la empresa le va bien, a mí me va bien, y que si a mí me va bien, yo estoy dando lo mejor en mi empresa, estoy generando una inercia o digamos una congruencia entre las dos. Y eso hace que andemos en el mismo camino. Muchas de las empresas con las que trabajo genera eso. Por ejemplo, voy a dar un caso especial que me pasó contigo. Tigo, la empresa. Y con nosotros. Y contigo, sí. En Tigo, yo tuve con ellos un acercamiento con los asesores y me requerían porque en su momento la mayoría iba por un sueldo. Iban, les pagaban y se iban. O sea, no había un propósito real por el cual ir a laborar, ¿no? Entonces, sentarme con ellos y empezar a trabajar con esos asesores fue maravilloso, porque además empezaron a descubrir que, claro, ok, es que mi propósito cuando yo voy a la empresa no es solo que a mí me paguen, es que ahí estoy aprendiendo, es que estoy generando cultura, es que estoy generando disciplina, es que eso me puede llevar a, no sé, comprar una moto, porque puedo ahorrar y entonces puedo de aquí sacar para esto. O sea, lo que pasa es que empezaron a generar ahí como una cantidad de propósitos que luego encontraron que ese propósito iba alineado con el de la empresa. Lo mismo pasó con Zona Segura, que fue maravilloso, y es encontrar que ese propósito que tenían varios de los empleados de la empresa iba totalmente alineado con el de la empresa. Entonces, cuando yo alineo mis propósitos con los de la empresa, tenemos un bien común y tenemos un camino. Eso es lo que genera, lo que tú dices, la motivación. Y eso genera luego una cultura en la cual todos estamos en el mismo camino. ¿Qué sucede en muchos casos? Hay gente que se va a ir. Hay gente que dice, uy, es que está, porque claro, esto lleva a que cuando todos están en el mismo camino es como que andan más rápido, ¿no? Entonces, Ujú.
más que haya una presión externa, es que yo mismo me estoy presionando porque estoy dando mi 100%. ¿Dónde falta? ¿Dónde puedo dar más? Porque sé que si logro esto, de pronto la empresa me ve y si me ve, entonces puedo escalar. Y si escalo, entonces puedo generar más ganancia. Entonces, si genero más ganancia, estoy más cerca de mi moto, estoy más cerca de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, a la empresa le funciona muy bien que la gente camine desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque se está evitando que la rotación, estuve leyendo ayer un artículo que dice que se ha subido en 23% la rotación en las empresas, lo cual es una barbaridad. Que claramente, además de la rotación, la gente termine dando su 100% dentro de los cargos que tienen cada uno, y eso hace que cada uno dentro de la empresa funcione como un reloj, como una maquinita. Eso hace que claramente también funcione mucho mejor. Entonces, por eso a mí cuando me dicen, el sentido de pertenencia, yo te digo algo acerca del sentido de pertenencia, porque es como esto me pertenece. Ahora, no es que sea tuyo, no es tu empresa. Tú estás trabajando con la empresa en un solo camino, ¿sí? Cuando yo lo manejo de una perspectiva diferente, además, porque mucha gente con sentido de pertenencia vas a exigir, ¿no? Es que ustedes me tienen que dar, es que yo estoy aquí, entonces ustedes a mí me tienen que dar, me tienen que poner. Entonces existe es un cambio de perspectiva frente a un propósito o un objetivo común. Entonces, yo lo manejo más desde esa perspectiva. Entiendo que hay mucha gente que lo maneja de una manera diferente, pero a mí hasta ahora me ha funcionado con las empresas con las que he trabajado desde esta perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, también estamos hablando de pensamiento basado en riesgo, ¿cierto? Estamos hablando de que hay que desarrollar con nuestros equipos de trabajo el tema de la certidumbre y el tema de la incertidumbre, y que la incertidumbre no es tan mala. ¿Cómo es ese manejo ahí? Esto hace parte ya de lo que hemos hecho dentro de la certificación de coaching y gestión de riesgos y oportunidades, la que hemos hecho con ustedes, la que estamos haciendo, y que es absolutamente maravillosa porque lo que digamos que aquí me voy más al ser humano como tal, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que es absolutamente valioso y acertado entender que detrás de cada empresa lo que hay son seres humanos. Y los seres humanos traemos una cantidad de carga emotiva relacionada con nuestro pasado, con la manera como vemos la vida. Entonces podemos encontrar gente que dice, no, hay que matarse en el trabajo, otros que dicen, no, a mí que me llegue lo que tenga que llegar, etcétera, etcétera. Esa manera de vivir y de pensar de los seres humanos genera lo que nosotros llamamos una retrospectiva, ¿sí? Es mirar hacia atrás y mirar de dónde venimos y por qué pensamos de una manera determinada. Esto es muy valioso dentro de nuestra certificación, porque es el comienzo, es la base, es lo que hace que yo sea coach, es ver al ser humano detrás no es ver a la persona que está, no es ver al empleado, es ver al ser humano. Y eso digamos que eso es lo que hace que el coach sea coach y no sea solamente líder o no sea solamente una persona que está gestionando algo, ¿no? No es un supervisor. Digamos que aquí lo que hace el coach es precisamente entender por qué el ser humano piensa como piensa y cómo puedo yo sacarle máximo provecho a esa persona que piensa de esa manera determinada. Entonces, en nuestro módulo que manejamos ahí en la certificación está precisamente esa opción de mirar cómo el ser humano se carga con un pasado que le genera una manera de pensar y que esa manera de pensar le genera cierta certidumbre en lo que conoce, que luego eso le genera también una perspectiva al momento actual, porque todo ser humano está basado para tomar una acción en su pasado, y que también es entendible que basado en eso, si yo quiero ampliar mi perspectiva frente a los riesgos en cualquier empresa, requiero no solamente entender mi perspectiva, sino la perspectiva de los otros seres humanos que están trabajando conmigo dentro de la empresa. Ahí es cuando el coach empieza a trabajar en lo que nosotros llamamos el big picture, ¿no? O sea, ve totalidad de. Y cuando yo puedo ya empezar a ver la totalidad, puedo trabajar una perspectiva que, aunque está todavía en el juego de la incertidumbre, por lo menos me da más certeza de saber en dónde estoy parado y sobre qué puedo trabajar. Y eso es, digamos, una de las partes importantes de nuestra certificación. Claro, y entonces al lado de eso,
mm, podemos empezar a trabajar el tema de gestión de riesgos, porque a muchas personas les cuesta mucha dificultad entender que la gestión de riesgos es hacer prospectiva. Totalmente de acuerdo. Y esa perspectiva eso es como entrenar el cerebro. Eso ya estamos entrenando el cuerpo en el gimnasio, hay que entrenar el cerebro y para eso por eso es tan importante la certificación, porque es darle a la persona las herramientas para que pueda empezar a entrenar su cerebro hacia cómo yo puedo ampliar esa perspectiva y ver lo que antes tal vez incluso cada uno de nosotros no alcanzamos a ver. Ahora, esas gafas que uno se pone para ver los riesgos y decir, bueno, yo me voy a poner las gafas de los riesgos estratégicos, o me voy a poner las gafas de los riesgos operativos, o me voy a poner las gafas de la seguridad y la salud en el trabajo, o me voy a poner las gafas del riesgo financiero, o tengo unas gafas para cada cosa. Pero finalmente el elemento común son las gafas. O sea, las gafas yo me las pongo es para poder ver al frente y para poder ver claro los fenómenos que suceden a mi alrededor y en mi entorno. Entonces, ahí viene otro tema y es cómo me comunico yo con mi equipo para poder modelar esas cosas. Ahí entra el tema del valor del lenguaje, la comunicación asertiva. Es fundamental en los equipos de trabajo poder prepararse para generar una comunicación asertiva en el lenguaje. Vamos a hacer un ejemplo aquí, a ver si me permites, Carlos, hacer un ejemplo. No sé Vale. aquí quién es de otra ciudad o de otro país. ¿Tienes por aquí de otra ciudad o otro país alguien que quiera? Luis, ¿de dónde eres, Luis? De Lima, Perú. Perú. De Lima. Ah, bueno, bienvenido, qué bueno. Luis, Gracias. una palabra que tú conozcas que sea típica de allá y que sepas que no se va a decir en otro lado, que ustedes la conozcan y que sea muy difícil de conocerla en otro sitio. Bueno, difícil. Ustedes son internacionales, así que Chuta, las conocerán. chuta, chuta. No, fíjate, puedo decir alguna más común. Por ejemplo, pata. Vale, muy bien. Para ahí, no te me vayas. Voy a invitar a alguien a que me diga qué entiende por pata. ¿Qué es pata para, no sé, para Luis, pero para Carlos? Para Luis Como un Guillermo. amigo, un amigo. Amigo, vale, ¿qué más? ¿Quién más tiene otra perspectiva de qué es pata? ¿Qué conocen por pata? Si yo te digo pata, ¿tú qué me dices? Luisfer o Ricardo. Pata para nosotros es el pie, ¿no? ¿Pie? Pata. El pie, sí, de acuerdo, muy bien. Orlando. O la hembra del pato. O la Anda, hembra del pato. pato, sí. Efectivamente. Ahora, voy a pedirle a Luis Cachay que me arme una frase con pata desde lo que tú conoces por tu concepto de pata. Una frase. Bueno, existe aquí el jueves de patas. Ok. Es un día para salir con los amigos, como lo dijo el primer participante. Ahora, imagínate que tú llegas aquí, Luis, y dices, bueno, muchachos, vamos a hacer hoy jueves de patas. Estás en un contexto diferente. ¿Qué crees que pasaría? La gente se abre y me mira de costado. De patas, se abre de patas. Lo primero que hace es que se van quitando las medias, los zapatos. Sí. ¿No? Como que Qué horror. ese es el tema del lenguaje. Muchas gracias por el ejemplo, muy amable, don No, Luis. gracias, muy, muy simpático. Básicamente es eso. El lenguaje requiere digamos, un estudio y un conocimiento adecuado, no solo del emisor, del receptor, de las palabras que uso, de a quién va dirigido, cómo va dirigido, cómo lo manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requiere, digamos, una preparación para saber cómo, a través de una comunicación asertiva, podemos evitar una situación como una crisis o un fracaso.
Y si no somos conscientes de cómo estamos manejando el lenguaje, y eso es algo que, para lo cual los líderes, y más que los líderes, los coaches debemos estar muy preparados, vamos a caer en situaciones que pueden ser de riesgo para las empresas. Por eso es tan importante el lenguaje, y gracias a los que participaron. Ahora, ¿cómo comunicar los riesgos se vuelve un tema delicado? Porque en el modelo de gestión de riesgos hablamos de comunicación y consulta como el primer proceso, de la entrada del proceso de gestión de riesgos. La entrada es la comunicación y consulta. ¿Qué hago yo? Hago una labor de hablar con los distintos grupos de interés, de la alta dirección, los clientes, los empleados, los inversionistas, los reguladores, para entender el contexto externo y hacer consultas, pero también comunicar esos riesgos y poderlos definir, poderlos aclarar y poderlos dimensionar. Pero definir, aclarar y dimensionar un riesgo implica desde luego una comunicación asertiva. Y eso lo hacemos en nuestras sesiones de coaching. Cuenta más o menos ahí las cosas. Digamos que hacemos muchos ejercicios para poder entender cómo la comunicación asertiva puede ser, no es. De hecho, la comunicación es totalmente subjetiva porque está basada en mi interpretación. Y claro, como está basada en mi interpretación de cómo veo las cosas, el gran problema es cuando yo pienso que como yo veo las cosas son la verdad. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener tu razón, pero tu razón no es la razón. Y si yo no logro diferenciar las dos, pues lo que voy a llegar es a caer precisamente en riesgos de los cuales ni siquiera estaban pensados en su momento. Y hay una palabra que es fundamental dentro de lo que dices y es el contexto. Lo dijiste ahorita, el contexto. El contexto es fundamental porque cuando yo me entreno para ser coach en gestión de riesgos o en cualquier cosa, lo primero que hago es entender que todo va atado a un contexto. Los grandes problemas vienen cuando no existe un contexto claro de las situaciones. Y el coach como tal debe estar preparado para ampliar su visión y entender el contexto más allá de mi propia subjetividad. Eso requiere trabajo para poder generar eso. Y a través de los ejercicios que se hacen, poder llevar a las personas a entender por qué en su comunicación hay fallas. Puede ser o porque interpreto, o porque me salgo del contexto, o porque no uso un lenguaje adecuado, o porque no verifico la información de manera adecuada, o porque doy por entendido que ya sé lo que me dijeron. Entonces hay una cantidad de situaciones que pueden hacer que una comunicación no asertiva termine generando un riesgo grave de una crisis o un fracaso en una situación, en una organización cualquiera. Ahora, nosotros lo hacemos todo de manera vivencial, ¿no? Entonces nos reímos y nos la gozamos y etcétera. Y el tema es que en cada ejercicio que vamos haciendo la gente va diciendo, ay, pues pucha, sí, me equivoqué aquí, no sé por qué dije esto, este lenguaje no sé por qué no lo entendí. Bueno, mil cosas en las cuales terminamos dándonos cuenta que estamos ciegos y sordos. Y que esas gafas que tú dices requiere también no solo gafas, sino también audífonos para poder mirar la perspectiva general, no solo de lo que la gente ve, sino lo que la gente oye y entiende. Entonces, entender, por ejemplo, los canales de comunicación de la gente con la cual nosotros tratamos. Hay gente que es kinestésica, hay gente que es visual, hay gente que es auditiva. Entonces, ¿cómo les llego a ellos para qué? O sea, eso es un ejercicio que normalmente el jefe no hace, que algunos líderes hacen, pero que el coach sí o sí debe hacer. Es cómo me estoy entendiendo con mi gente, hasta dónde estoy llegando, cómo puedo hacer para que el mensaje sea suficientemente atractivo para ellos y asertivo, ¿no? Usar las palabras, mira, me encantaría que escucharas esto a ver qué sientes, ¿no? Entonces tú en una sola frase estoy diciendo con la comunicación, estoy siendo visual, estoy siendo auditivo y estoy siendo kinestésico.
Y ese tipo de lenguaje es importante que el coach lo entienda porque de ahí está ampliando el conocimiento y la comprensión de la gente con la cual está siempre teniendo una interacción. En ese modelo de gestión de riesgos, o sea, cuando empieza con comunicación y consulta, pues lo que sigue es tener la habilidad de identificar riesgos. Y entonces, para la identificación de riesgos, necesitamos otra habilidad mental, que es la mirada, ¿sí? Ver, la memoria, que es poder, perdón, la discriminación, que es poder comparar, diferenciar una cosa de otra, ¿cierto? Porque no es lo mismo un sismo que un terremoto, y no es lo mismo un conato de incendio que un incendio. Digamos que esas son los dos, los dos ejemplos más clásicos, pero para eso hay que saber discriminar o diferenciar, para que hablemos de diferenciar, porque la discriminación no está muy de moda. Pero la discriminación visual, la discriminación auditiva, son parte de los mecanismos de la inteligencia humana que se ponen al servicio del perfilamiento de los riesgos, para poder entender que hay cosas que no son riesgos, ¿cierto? Que dicen, no, es que eso es la causa de un riesgo, no un riesgo. No, esa es la consecuencia de un riesgo, no un riesgo. A veces nos confundimos porque la delgada línea que divide las causas de las consecuencias del riesgo mismo, a veces no nos permiten avisorar adecuadamente el tema. Entonces, esos mecanismos de percepción que también manejas tú en el primer módulo para poder ver y perfilar los riesgos, es algo que hablemos de eso. Hay algo, mientras estabas hablando, a mí se me ocurrió una palabra que es maravillosa y es la intuición. La intuición viene, o sea, imagínate que nosotros a través de esta certificación llevamos a la gente a que genere o que pueda crear la intuición necesaria para saber dónde sí y dónde no. Pero ¿eso qué requiere? ¿De dónde nace la intuición? De la sabiduría. Y que mucha gente dice que la intuición es un don. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos ese don, pero mucho de ese don también viene generado por la sabiduría y el conocimiento. Hay que tú dices a cada rato y es que los especialistas en gestión de riesgos y oportunidades son personas que se conocen absolutamente todo y que saben de todo y que de alguna manera los lleva a que todo eso que saben les genera eso que yo llamo la intuición para saber dónde sí y dónde no está un riesgo, como tú dices, o viene de un riesgo o puede generar un riesgo. Y eso requiere entonces entrenarse en ser intuitivos, que lo tiene el coach y no necesariamente lo tiene el líder, pero que el coach lo genera basado en su entrenamiento mental y personal a través de los ejercicios y las diferentes, digamos, herramientas que les entregamos a los participantes dentro de la certificación de coaching y gestión de riesgos, que es fundamental precisamente para generar ese cambio y que el coach sea un coach más allá de un líder. Ahora, hay otra habilidad que tenemos que tener y es la habilidad de poder hacer análisis. A nosotros nos enseñan en las facultades de las universidades, a quienes estudiamos riesgos toda la vida, o los nuevos y los antiguos, aquí tenemos muchos antiguos, que, que hay que hacer análisis de riesgos. Y entonces el análisis es, pues, como la palabra lo indica, ana y lisis, pues, igual, y lisis, separar en partes, y hacer la disección del riesgo y hacer el análisis profundo del riesgo. Ahí también hay un tema que acabas de mencionar y es la profundidad. La profundidad. Ahora que estamos enfrentados a la superficialidad del chat GPT, ¿cierto? Esta inteligencia artificial que revolucionó el mundo, o sea, en el último mes y medio tiene revolucionado el mundo. Porque entonces ahora uno le pregunta al chat GPT dónde estoy yo y es capaz de decirme que estoy aquí. Pero más allá de la superficialidad del chat GPT, hay cosas que ameritan un análisis, y vuelvo a la palabra, análisis profundo. Esa aversión que tenemos es parte de una de las barreras grandes de nuestra sociedad,
que es esa diferencia generacional entre los chicos de hoy que viven del fluir, 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 y nosotros que somos de la generación de la estructura. Nosotros decimos, hagamos un proyecto y al chico le dice, no, déjelo fluir. Y poder conciliar esas dos cosas dentro de un análisis puede ser una cosa complicada. Hablemos de eso también. Sí, sabes que hablando del tema, yo pienso normalmente y con la gente con la que yo trabajo en los diferentes estamentos de trabajo, las diferentes, digamos, áreas de trabajo, no solo en la certificación, sino en otros, es qué valor hay para ellos. Porque es lo que tú dices, o sea, si muchos de nosotros seguramente estamos trabajando ahora con gente extremadamente joven, y me refiero a extremadamente joven, gente que está entre los 20 y los 25 años, 20, casi 28, donde todo fluye. Y me ha pasado, porque digo, a mí directamente no, pero conozco muchos casos y he hablado con algunas de esas personas que dicen, no, mira, es que hoy no me dieron ganas de ir, mi gato está enfermo, prefiero quedarme en la casa. Pero es que te necesitamos aquí. No, pues yo honestamente, la verdad es que ahorita no, yo prefiero quedarme acompañando a mi gato que está como deprimido. Pero es que está en riesgo tu puesto. No importa, si no les parece no voy. Así, sencillo. Entonces el tema, Ajá. ¿qué valor hay para esa persona? Por eso es tan importante el tema del propósito personal. Porque cuando la persona entiende que hay algo para esa persona, ya dice, yo voy y le meto la ficha. Hay un video de Simon Sinek que es maravilloso, que presenta de hecho esa perspectiva del ser humano de entender cómo yo me muevo basado en lo que siento, en lo que fluye, ¿no? Es como lo que llama él el feeling. Y cuando se mueven desde ahí, la gente alma, vida y sombrero, porque tiene claro que su propósito va alineado con el de la empresa. Pero si no me muevo desde ahí, estoy corriendo un riesgo porque no le estoy dando a la gente el valor que ellos podrían encontrar en ese juego. Y el valor lo tenemos nosotros a través de la estructuración, como ellos a través del fluir, como dices tú. El tema es porque yo dejo que fluya y el otro es porque estructuro. El para qué. ¿Para qué estructuro? ¿Cuál es mi propósito en la estructuración? Y el otro es cuál es mi propósito en el fluir. De pronto el propósito es el mismo. Y una persona lo hace de una manera y la otra persona lo hace de otra. Yo soy honesto. Yo a veces, hace unos años, yo decía, madre, qué rico esta gente que ahora habla 3 idiomas y que coge 6 meses para irse por el mundo, lo visitan, lo viajan, lo conocen, lo recorren y regresan como si nada. Y yo, pucha, es como, ay, me hubiera encantado hacer eso de vez en cuando. Entonces, no es que esté mal o esté bien, es como yo aprendo, porque tal vez también hay una herramienta poderosísima ahí que yo no estoy reconociendo. Y aquí hay algo importante que estábamos hablando nosotros, es cómo estas nuevas generaciones están llevando a los equipos de trabajo, y no solo a los equipos, sino en general a las empresas, a las organizaciones, a entender que solamente antes estábamos viendo lo que no funciona, ¿no? Lo que estaba mal. ¿Qué pasa si yo empiezo a pararme a entender, ok, ¿y por qué no me concentro en lo que sí está funcionando? Y de ahí repito incluso la frase, porque estaba haciendo eso, de hecho, hoy en LinkedIn, la frase de Bill Gates que dice, tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje. Y yo paré por un momento y dije, ok, ¿y qué pasa si yo me pongo a mirar más bien por qué hay gente feliz y qué está haciendo que esa gente sea feliz? Porque hay algo que puede ser muy valioso ahí para mí, es entender que tal vez lo que los hace felices a ellos es como clientes, tal vez no es lo que yo pienso que los hace felices. Y si yo logro entender también que esa gente que está saliendo feliz está saliendo por algo, sé que lo que está haciendo bien y con eso que está funcionando puedo irme a ver qué podría entonces no funcionar para trabajarlo. Y eso es algo que hablamos contigo y que me parece absolutamente maravilloso, es que nos estamos concentrando en lo que no, en el riesgo del incendio, y más bien qué pasa si yo me concentro en si todo está funcionando y tengo todo en orden y tengo las cosas en su sitio, pues es que el riesgo está casi minimizado. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy llevando dentro de este nivel de información y juego la nueva estructura empresarial para darle un giro de 180 grados desde el coaching y desde la gestión de riesgos y oportunidades a esas empresas que antes de pronto se quedaron en el evitar las cosas, y eso cierra las oportunidades? Siguiendo con el ciclo de gestión de riesgos para que vean cómo armonizamos
todo el conocimiento de riesgos con el tema de coaching. Cuando llegamos a la fase de evaluación y diseño de tratamientos, nosotros estamos siempre con ideas preconcebidas, ¿cierto? Tenemos puras ideas preconcebidas sobre cosas, ¿cierto? Si yo tengo una puerta, entonces pongo un vigilante. Si tengo una ventana, pues pongo una reja. Si tengo un incendio, pues puedo tener un extintor, por decir algo. En ese mismo orden, como tenemos cosas preconcebidas, eh, eh, quienes tienen el flujo no piensan a profundidad. Entonces, como no piensan a profundidad, las decisiones se toman sesgadas. Ahí también vamos, de eso también hablamos en el coaching, del tema de los sesgos cognitivos, que influencian mucho la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo, porque es lo que estábamos hablando frente al tema de la retrospectiva de cómo veíamos la vida. Ese sesgo, ese contexto de nuestra vida está generado por la manera como nosotros aprendimos de cómo son las cosas. Eso es lo que hace que una persona en Bogotá, en un segundo piso, lo primero que haga es poner una reja y poner un antejardín, y en el jardín poner otra reja adicional, ¿no? Pero ahorita que estuve en Estados Unidos, estuve, por ejemplo, en la zona de Palm Beach, no hay rejas. Y las casas son Claro, que las de acá, y no necesitan ninguna reja. Que el contexto cambia, claro. claro. Pero imagínate esa persona que se viene a vivir acá, ¿qué crees que va a hacer? ¿No? Entonces le van a poner una reja en la ventana y de pronto lo primero que dices, no, pero es que eso me daña mi casa. No, pero es que estás en riesgo. No, pero es que eso me va a dañar mi casa. Entonces, esas ideas preconcebidas están basadas en nuestra experiencia. Eso no la desvalida. El tema es hasta qué punto ese sesgo hace que nosotros siempre hagamos lo mismo y nos salgamos de una propuesta nueva que incluso puede romper los paradigmas de los que tenemos hasta ahora frente a los temas de las gestiones de riesgos, que pueden ser radicalmente diferentes, y ese va a ser el juego del coach, en entrar y mirar perspectivas diferentes que antes esa persona con la cual está trabajando tal vez ni siquiera ve. Por eso nosotros en este tema hablamos de gestión de riesgos y oportunidades, ¿cierto? Porque es que no es ver la cara oscura de la luna, pero hay que ver la cara iluminada de la luna. Y en ese sentido, pues entonces ya esas cosas que tú tienes preconcebidas, pues pasan por cosas tan inverosímiles como pensar que en una penitenciaría, en una cárcel, donde pues, se supone que casi todos, pues, o presume, y la gran mayoría son forajidos, les den por montar un call center. ¿Cierto? Y esa es una oportunidad que se ha afincado y se ha desarrollado y se ha moldeado a través de una metodología para poder entender lo que era un riesgo y se convierte luego en una oportunidad. Que ese es, digamos, que el otro valor de nuestro trabajo, y es que nosotros no podemos seguir siendo los gallinazos en la baranda de la cama. Que tenemos que también ser propositivos, innovadores y generar riqueza a través de nuevas ideas, ganar valor a partir de nuevas ideas. Entonces, ahí está pues como la visión general de este tema de gestión de riesgos y oportunidades. Yo quiero invitar a quienes están, a Orlando, a Ricardo, a Nancy, a Luis, a Lucy, a que compartan con nosotros. Nosotros tenemos más tema, pero aprovechenos. Aprovechen a este hombre aquí. Luis levantó la mano. Luis. I want to be a nombre de todo. Wow, no sé si estamos ya conectados, ¿sí? Sí. Tengo un problema aquí con... quiero aplaudir, ¿no? Esta es una mano de participación, pero realmente quería aplaudir. Porque Jorge Iván nos está dando en el meollo del todo el proceso de gestión de riesgo, que es un proceso diseñado por personas, desarrollado por personas, enfocado en los resultados de las personas,
para generar valor hacia las personas que son las partes interesadas o stakeholders. Es decir, lo más relevante en toda la gestión de riesgos, tanto en sus procesos previos como condiciones o en las partes de identificación, evaluación, control, escalamiento, los estamentos de gobernanza, estrategia, sostenibilidad, todo tiene en el tuétano el direccionarse hacia personas. Y fíjate la importancia que tú has relevado, Jorge Iván. Si los beneficiarios son personas y los que desarrollan son personas, este proceso del cual hablas de acompañamiento, de liderazgo, de implicación, enfocado en las personas, es sumamente relevante. Yo diría que es absolutamente necesario. Y por lo tanto, las personas al ser distintas, pues fíjate la necesidad que tenemos, y tomando como ejemplo tu caso, el de la dinámica esta de la comunicación, tenemos que lograr tener un lenguaje común. Un lenguaje común que nos diga, fíjense, este evento tiene insertos, estas incertidumbres. Y estas incertidumbres podrían, ¿no?, generar... Estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo en la percepción, porque igual los apetitos pueden ser diferentes o las tolerancias pueden ser diferentes. Y esto llevando al campo del proceso de gestión que ha manejado Carlos Eduardo, ¿eh? Y por lo tanto, la evaluación o la valoración de los riesgos o de los impactos podrían ser diferentes. Entonces, yo quiero relevar este enfoque en personas, ¿no?, donde dejamos de hablar de los recursos humanos y nos volvemos a ese significado en inglés que no es resource, sino que es source. Fuente de innovación, de creatividad, de entusiasmo, de confianza, de optimismo, que es lo que mueve la máquina y al final es el destino de la máquina, de ese resultado. Y por eso quiero aplaudir y quiero agradecer este espacio que has creado, Carlos Eduardo, y por supuesto, Jorge Iván, la claridad con la que estás planteando la relevancia de este tema. Y quedo ahí. A ti, Luis, gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Pero lo que tenemos aquí es un reto. Es un reto. Para nosotros es un evangelio y lo decimos en todos los escenarios. Es un evangelio que le contamos a todo el mundo y le decimos, mire, es que la gestión de riesgos no es una labor adicional, es organizar el sentido de lo que haces en función de obtener el logro de la tarea. Pero no es una tarea adicional, no es un monstruo gigante y quizás fuerte, como dice la canción de Mercedes Sosa, sino de León Gieco, perdón, sino que es la forma de poder abordar sistemáticamente la comunicación y consulta, pasar por la identificación, el análisis, la evaluación de riesgos, hacer análisis de profundidad. ¿Para qué? Para hacer monitoreo y para hacer seguimiento. Y sobre la base de ese monitoreo y ese seguimiento, también hay unas habilidades que son necesarias de promover a partir del coach. No es un líder, no es el líder de riesgos que pone tareas, sino habilidades que desarrolla un coach en su equipo. Y son las habilidades de hacer seguimiento y control. Y ese seguimiento y el control no está instalado por naturaleza en el ser humano. A nadie le gusta que lo jodan. Y el seguimiento del control es, en muchos escenarios, este me va a joder. Pero en realidad es generar y aportar valor desde la información. Ahí Jorge Iván tiene unos ejercicios bien interesantes que me gustan mucho, nos hacen reír muchísimo en esas clases. Yo me divierto mucho, la verdad, porque no son clases magistrales, ojo, que esto puede sonarles a ustedes, quienes están hoy acompañándonos, muy marketing de nuestro producto, pero es que nosotros amamos este producto, porque este producto, más que un producto, es nuestra esencia misma,
es poder compartir con nuestros colegas esta esencia misma de lo que hacemos todos los días, que es seducir al otro para que el otro se sume a nuestra causa y ese que se sume a nuestra causa sume y no reste. Entonces, por eso el seguimiento y el control, el monitoreo y seguimiento, que es la salida del ciclo de gestión, no es solamente hacer reportes, que en eso pasa mucho a los que trabajan en gestión de riesgos. O sea, detienen su vida haciendo reportes, reportes y reportes y reportes y reportes y reportes, y análisis y reportes y análisis y reportes, análisis y reportes. Pero ¿eso a dónde llega? Eso cómo genera conocimiento, eso cómo genera transformación en las organizaciones. Entonces, Jorge Iván hablemos ya de esa, como de esa tercera línea, Jorge, de ese cambio de línea. O sea, ya hablamos de la supervisión, hablamos del liderazgo, hablamos del coaching, hablamos de la gestión de riesgos y oportunidades. Ahora abordemos esa tercera línea, que es todo el tema de continuidad de negocio. Esa tercera línea es maravillosa y yo diría que es para donde va el coaching en general y a nivel empresarial, y es lo que genera el coach, que no genera el líder, es una correlación con las personas. De hecho, por eso aquí insisto mucho en lo que estaba diciendo Luis, y es con los seres humanos que están en las empresas. Ya estamos trabajando con la persona. ¿Eso qué hace? Que ya no estoy concentrado en el proceso y que puede salir mal del proceso, sino que estoy concentrado en la persona que está trabajando en el proceso. Con eso yo logro generar una nueva manera de tener el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es evitar el riesgo. Una cosa es que yo sé que voy a correr un riesgo, ¿sí? Que el riesgo existe, y otra cosa es que puedo evitar el riesgo a través de lo que hago trabajando con las personas adecuadas en el momento adecuado. Porque nadie más que las personas conocen lo que hacen en sus campos, y muchas veces si nosotros no generamos esa relación con ellos, vamos a perder una gran oportunidad de entender cómo ese ser humano o esa persona está haciendo lo que hace, ¿sí? Yo estaba pensando ahorita en un caso que no es real, pero pienso yo, imagínate que nosotros le ponemos a una persona para evitar riesgos una cantidad de ropa encima para que se ensucie lo menos posible. Pero resulta que cuando yo pensando que le pongo esa ropa para que se ensucie lo menos posible y no le pregunto nada a la persona, resulta que la persona se vuelve ineficiente porque esa cantidad de ropa hace que se mueva menos y resulta que esa persona es un repartidor de mercancía. Y entonces en eso, cuando me muevo menos, soy menos eficiente. Si no le pregunto a la persona, no tengo una relación, y mira, ¿cómo hacemos para eso que tú haces sea más eficiente? No pensar en el riesgo per se, sino en cómo genero eficiencia en su puesto, en su trabajo. Eso puede hacer incluso que el mismo riesgo baje. Entonces, no estoy pensando en cómo apagar el incendio, sino cómo evitar el incendio. Y hay una gran diferencia desde ahí. ¿En qué aporta el coach? Que cuando el coach está viendo la perspectiva más amplia del asunto, puede entender por qué el ser humano que está detrás de la máquina o del cargo que tiene puede conseguir un mejor resultado siendo más eficiente en lo que hace. Pero eso requiere una relación con la persona. Desde preguntas adecuadas, preguntas asertivas, una retroalimentación correcta en el manejo, un lenguaje asertivo con las personas dependiendo de lo que hacen. Y ahí ya puedo generar entonces, basado en todo eso, lo que tú dices frente al tema de cómo entrego ya la información, para que ya quede claro cómo hacer, no solo para evitar el riesgo, sino también para poder hacer que se minimice cualquier riesgo desde una óptima realización de un trabajo. Eso es diferente, ¿no? Porque ya la perspectiva cambia, se vuelve mucho más amplio. Me concentro en la persona más que en el proceso. Y eso hace que sea mucho más eficiente, ¿no? Es digamos que una perspectiva bien interesante, que me encantaría que tú lo terminaras como de aterrizar la información, porque esto fue algo que hablamos contigo que me encantó. Lo que pasa es que en el mundo hay una tendencia, especialmente en el tema de riesgos laborales, que es hablar de empresas altamente confiables. Las empresas altamente confiables son empresas que han pasado la barrera de la seguridad
pensada en cazar problemas y cazar riesgos y andar vigilando el error. Las empresas altamente confiables han empezado a volverse, digamos que esa cultura del riesgo es construir una cultura grupal alrededor del riesgo. Y no el líder de riesgo es el único encargado de los riesgos. Se lo llevó el diablo. Porque uno no puede, para una empresa de 5.000 empleados, o una empresa de 10.000 empleados, o una empresa que factura 2, 3 millones de dólares, el líder de riesgos no puede ser la única persona encargada de riesgos. Entonces, ese construir una cultura grupal y organizacional a partir de la confiabilidad, en donde la interacción respetuosa, la preocupación por el fracaso, la infraestructura organizacional basada en la confianza, en hacer renuentes a simplificar las interpretaciones, ¿cierto? No es una interpretación simple, sino venga, analicemos esto a profundidad. Hace que las operaciones sean más sensibles. Y cuando digo más sensibles, no son más vulnerables. Es que antes lo que pensábamos era que la operación es más vulnerable y vivíamos pendientes de la vulnerabilidad de la operación. Ahora tenemos en esa cultura de organizaciones altamente confiables, es que las operaciones deben ser sensibles. Y sensibles, no sensibleras, ojo, no sensibleras de ponerse a llorar, no. Se vuelvan sensibles a esas transformaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento las organizaciones terminan adoptando un compromiso hacia la resiliencia. Y así ya las estructuras no son lo importante, sino lo que hay debajo de las estructuras. Aquí ya no es el edificio grandote, sino lo que es capaz de contener ese edificio grande para poder ser operativos y poder ser orientados al resultado. Entonces, ya no es cazar el error, sino prohijar lo bueno, fomentar lo bueno. Y en la medida en que uno fomente lo bueno, pues el error se va a autocorregir. ¿Sí? Me muero por mostrárselos. Es más, se los va a mostrar. Se los va a mostrar. Lo voy a buscar. Acota alguna cosa para yo buscar ese video para que se rían un ratico. Es parte del material de que tenemos para el coaching, pero se los quiero adelantar porque es una cosa bien interesante y es cómo la costumbre y la resiliencia parten de la sanción social. Parten de cazar el error, no el error, sino readaptar al que está equivocado. Nosotros vivimos mandando gente a la cárcel en vez de tener penitenciarías para rehabilitar a los... No, queremos mandarlo a la cárcel para que se pudra en la cárcel, pero no pensamos en la rehabilitación. Ese es el peor escenario. Lo mismo pasa en las organizaciones. Entonces, alguien se equivoca y tal, le caemos es por la equivocación y no por la causa de la equivocación. Les voy a mostrar ese video, pero Jorge, ayúdame ahí mientras yo busco. Ahí voy a tocar dos ejemplos con los cuales estábamos hablando hoy que me parecen bien importantes para entender un poquito el tema. Uno de los ejemplos que estábamos hablando hoy era precisamente, imagínate que tú estás haciendo un arreglo en tu casa o en la oficina y necesitas una volqueta, la volqueta va y te trae, va y te recoge los desperdicios. Antes, digamos que se concentraba todo en que fuera y recogiera los desperdicios y ya, ¿sí? Entonces, eso hacía que fuera por el resultado, pero perdía la confiabilidad cuando, por ejemplo, esta volqueta iba y recogía todo, pero cuando recogía, dejaba el mugrero de arena tirado por todo la casa, ¿sí? ¿En dónde está el cambio? En que ahora cuando tú te vuelves una empresa altamente confiable, la gente que busca
busca que no solamente vayan y me recojan los desperdicios que tengo, sino que a su vez, cuando se van, me dejan todo limpio, recogiendo lo que sea del mugre que haya dejado, el ejercicio que hicieron de recoger los desperdicios. ¿Eso qué quiere decir? Que me estoy concentrando en lo que están haciendo también bien las empresas, como dices tú, porque ahí es donde también está el aprendizaje. Por eso tocaba el tema de Bill Gates al principio, porque si yo me concentro solamente en el fracaso y cómo evito el riesgo, estoy perdiéndome una gran oportunidad también en lo que se está haciendo bien, porque ahí también no solo estoy mirando dónde está lo bueno, sino que estoy aprendiendo de lo que está funcionando y del éxito. Ahí va. Voy a poner la grabación. Espero que la disfruten. Es parte de uno de los materiales que usamos en el videóforo, pero que en los videóforos del coaching, pero me parece que esto ilustra mucho el tema de seguridad 2. Ya no seguridad 1, sino seguridad 2. Aseguramiento integral del riesgo. De cómo hacemos cultura a través de fomentar los hábitos de las personas, incluso hasta por presión social. Ahí va. ¿Lo están viendo? Si se ve, se escucha. Muy bien. Esto es un video del programa de influencia social de prevención de farmacodependencia, drogadicción y alcoholismo de una de las comunidades autónomas en España. Y me lo facilitaron porque yo decía, es que hay que trabajar ese tema de la adaptación social y de cómo los equipos que trabajamos en riesgos tenemos que buscar la manera de seducir al otro para que el otro se sume al esfuerzo colectivo. Porque tenemos muy poquitas manos para poder manejar un universo de riesgos que no son solamente los riesgos estratégicos, sino todos los operacionales de una organización que cuando hacen un balance pueden ser 100, pueden ser 120, pueden ser 200, pueden ser 66, el número que sea. Pero finalmente, cuando solamente nos concentramos en la parte superior del iceberg, dejamos debajo de la línea de agua una cantidad de riesgos que finalmente nadie gestiona o que alguien lo gestiona, pero nadie hace monitoreo y seguimiento. Volvemos al tema, monitoreo y seguimiento para saber eso cómo se comporta
y puede afectar los que están por fuera de la línea de agua en el iceberg. Entonces, quería que se rieran un poquito porque es parte de lo que hacemos junto con Jorge Iván, junto con Lucía Cristina Echeverry, con Lía Fernanda Betancourt, con Juan Manuel Saumet, con Lida Janet Rojas y otro grupo de profesores que nos acompañan en este coaching. Pero queríamos darles un esbozo general de qué es eso de ser coach en gestión de riesgos. Se me acabó se me acabó el tema. Oh, bueno escuchar a la gente. Hablemos, sí, hablemos. De hecho, tanto los que Yo me emociono, pero es que la idea es que ustedes conversen también con Jorge Iván. Yo quiero poner un tema sobre la mesa que es la percepción de riesgos, que tiene que ver con todo ese constructo individual, ¿no? Y la necesidad de lenguajes comunes y de mediciones homogéneas para poder llevar una institución compleja o incluso una familia, una comunidad, un gobierno hacia objetivos comunes. Por ejemplo, enemigos comunes, desastres comunes, ¿no? Que los venimos viviendo en Latinoamérica en general y en particular en Perú en lo que se llamaría un movimiento de reconstrucción después de los impactos climáticos que hemos tenido recientemente, ¿no? Ese liderazgo en riesgos que se requiere en este momento, pues está nutrido o requiere de eso que tú acabas de comentar, ¿no? Cómo lograr que cada individualidad encuentre lazos comunes con otros de su comunidad o incluso entre sector privado y sector público, funcionarios de ambos sectores, para poder llegar a cosas concretas en términos de solución a problemas de emergencia, pero también a la estructuración de soluciones de mediano y largo plazo, ¿no? Que lleven a una resiliencia visible, es decir, que cree optimismo, es decir, es verdad, ahora sí vamos a salir de esto de manera estructural, ¿no? Y esto es un tema de percepción. Ahí, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Carlos Eduardo, Iván. Jorge Jorge Iván. Iván. Te voy a dar, ahorita que estabas hablando, te voy a dar un ejemplo que me parece increíble frente al tema y además les voy a dejar la espinita para ver ustedes también qué opinan. Hace poquito no, hace ya varios años, más o menos unos 8 años, me monté al Transmilenio. Transmilenio es aquí el transporte público. Y vi un par de norteamericanos, cada uno con una cámara fotográfica más o menos de este tamaño, en el Transmilenio, totalmente tranquilos, con las cámaras que valdrán por lo menos cada una unos $15,000, y ellos estaban felices haciendo con sus cámaras videos y todo, e iban para el centro de la ciudad. A mí, dentro de mi percepción de riesgos, yo decía, estos manes los van a matar. En su percepción de riesgos basados en su experiencia, para ellos eso era lo más normal del mundo. Pregunta, si yo les digo a ellos pilas que los van a robar. Los sesgas. Exacto. Y esa era a lo que yo quería llegar. Si yo los sesgo, que es lo más, ahora no es posible, pero ¿qué pasa con el sesgo? ¿Qué sucede ahí, no? Porque puede que yo no les digo absolutamente nada, salen a hacer sus tomas, no les pasa nada. Pero la percepción mía frente al tema puede sesgar su percepción frente al tema. No sé si estoy siendo claro ahí con Luis, pero creo que vamos por la misma línea, ¿no? Porque eso me puede llevar a que ese sesgo no solo me lleve inconscientemente a generar, a lo cual estoy evitando, sino que claramente puede ser algo que yo no conozco y que nunca me ha pasado porque ni siquiera conozco el riesgo como tal, ¿no? Es como el que camina sobre las aguas porque le dicen que se puede caminar sobre las aguas y de pronto de un momento a otro le dicen, mira, te vas a hundir, y se hunde. Entonces, esa percepción y ese sesgo es importantísimo en el momento de trabajar nosotros como coaches de gestión de riesgos, porque podemos caer en esa debilidad
frente al tema de sesgar situaciones que tal vez ni siquiera hay posibilidades, pero que nosotros sí lo estamos viendo como tal, ¿no? No sé qué piensan ustedes, porque me gustaría escucharlos. En principio ese es el punto al que me refería, ¿no? A las percepciones que nacen desde dentro y que pueden ser muy diversas en cada individuo. Ahora, imagínate, bueno, tú en Lima, yo conozco Lima, pues cuando yo estuve no llovía, nunca llovió, y llevaba años sin llover, y mira lo que pasó hace una semana. Claro, es que no hay verdades puras. Exacto. Sí, efectivamente. Y yo para enfatizar en el punto que acabas de mencionar, el sesgo, y tienes razón en el sentido de que uno como coach, pues está allí de casi como figura neutra motivadora de la autorreflexión, ¿no? Del coachee, y más bien en ese sentido sí cuidarnos del sesgo, debemos eliminar pues estas conversaciones internas o nuestros propios nuestro propio mapa que no es el del coachee, ¿no? Y sí, allí es necesario esa programación individual que hace que seas neutro, ¿no? Y mira, importante lo que dices, porque cuando yo planteo el ejemplo, lo planteo más bien desde un sentido de líder, cómo el líder puede tomar en consideración esas diferentes percepciones para asignar tareas, porque en un momento ustedes hablaron de que había gente que era diferente y por lo tanto no estaba en ellos el problema de no ser eficientes en su tarea, sino en cómo se las has asignado. Y por tanto, en un momento de emergencia o en un momento en que se requiere la participación de muchas personas, pero cada una con diferentes capacidades, es necesario que el líder conozca esas percepciones para asignarle tareas que vayan acordes con esa percepción, ¿no? Si tú le asignas a alguien que dice, aquí no pasa nada, entonces su grado de urgencia va a ser menor que alguien que sí esté involucrado y diga, sí, esto hay que hacerlo ahora. Mientras que el otro podría ser el que dé la calma al equipo, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? O sea, hay roles diferentes que el líder debiera asignar en función de ese conocimiento de las percepciones individuales de su equipo, ¿no? Así es. ¿Tiene la mano levantada Juan Juan Pablo? Pablo. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Pablo. Ahora que Jorge coloca ese ejemplo en torno al tema climático y hablamos de sesgos y toma de decisiones como líderes, ¿cómo evitar o cómo documentar o cómo hacer que ese sesgo sea, digámoslo así, cada vez más alineado a la realidad a partir de esa información? ¿Cómo dominar ese entorno para que ese liderazgo sea más efectivo? A mí me encanta esa pregunta, Juan Pablo, y te voy a dar mi percepción rápida para que pueda intervenir por Iván. Nosotros en Zona Segura hemos sido apóstoles siempre de que el problema de nuestro trabajo no es llegar a tener matrices de riesgo. El reto de nuestro trabajo es tener una percepción clara del entorno. Y cómo ese entorno varía y nos afecta. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, o estamos hablando de prevención de lavado de activos, o estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, o estamos hablando de riesgos de contratación de seguros, o estamos hablando de gobierno corporativo, o estamos hablando de gestión de riesgos de desastres, de cualquier cosa que estemos hablando, el problema no está en las matrices, el problema no está en la auditoría, el problema no está en el control interno, el problema está en qué tan claro y qué tan objetiva es mi información y la percepción de mi contexto para poder, sobre esa base, hacer recomendaciones y tomar decisiones. Jorge Iván. Iba para allá. Es totalmente alineado con lo que dices. ¿Cómo lo definiría a través, digamos, del ejercicio o de mi experiencia frente al par de norteamericanos con sus cámaras? ¿Cómo yo puedo llegar a sesgar o no sesgar a una persona? Pues básicamente cuando yo le digo que lo que yo le estoy diciendo es la verdad y la convierto en la verdad absoluta. Cuando yo convierto algo en la verdad absoluta, sesgo y cierro cualquier otra oportunidad o cualquier otra opción.
Por lo tanto, ¿qué hubiera podido ser válido si a mí me hubiera, primero, entender qué me corresponde, ¿no? Porque es entender qué te corresponde y qué no te corresponde. Y segundo, si me corresponde, es más que ponerlos en la alerta, es brindarles las oportunidades frente a lo que ellos desean hacer para que lo que ellos hagan lo hagan de la mejor manera posible. Me invento algo, preguntarles para dónde van, que al sitio que van es una zona, porque de pronto van a una zona segura o de pronto no. Entonces es como averiguar y tener la información suficiente, eficiente y oportuna que me lleve a dar una respuesta frente a un momento, frente a una situación determinada, de manera objetiva. Y lo segundo es, si yo ya conozco, basado en información, cuál es el propósito, digamos, en este caso de este par de muchachos, es recomendarles, basado en mi experiencia, qué podría funcionar para que su trabajo o para que lo que ellos hagan frente a su labor sea óptima. Mira, yo en estos sitios he tenido estas experiencias, tarararara, sería bueno que si llegas, hables con una oficial de policía que te acompañe en las tomas. Es más, por seguridad. Eso doy la información suficiente, eficiente y oportuna para que a esa persona o ese sea un empleado, sea un ejecutivo, sea quien sea, le sirva para ampliar su propio contexto. Porque con eso apoyo a la persona, ampliar su contexto y con eso minimizar los riesgos. Eso sería como para complementar lo que dices. Así es, así es. Bueno, una última intervención de pronto, antes de, Le quedó la respuesta, o sea, o si quiere no decir sé algo. si Juan Pablo te parece, lograste, Sí, sí, lograste, efectivamente, digamos que el tema está en brindar una información clara, precisa, argumentada desde la realidad que has vivido con tu experiencia, como ese vehículo que le entrega un documento en cuanto a estos son mis argumentos, esto es lo que yo he vivido y ya toma la decisión. Pues eso es como parte de lo que tengo entendido. Lo que pasa es que dentro del ámbito del tema climático, como lo comentaste, el tema de ese contexto climático es algo difícil. es claro, muy global, en realidad. Exacto, y a partir de ahí, por eso hacía énfasis en ese mapeo, digámoslo así, de oportunidades o opciones que hay. Y fue a raíz del tema en Perú con las lluvias, y fue muy evidente que es un tema que ha cambiado, que definitivamente la data, por mucho más que exista, pues posiblemente no tenían la suficiente información para atender algunas emergencias que se dieron en el país, en la ciudad. Entonces, eso es como parte de lo que concluyo. Muchas gracias. Antes de cerrar ahí, en ese caso, ¿tú qué hubieras hecho entendiendo la situación? ¿Qué hubieras hecho tú, Juan? Porque a mí se me ocurre una idea, pero ¿qué se te ocurre a ti? Pues digamos que ahí en torno al tema de climas, pues obviamente sí es un tema demasiado impredecible. Aparte de que la información que tenemos, pues de alguna forma sí existe una periodicidad para los territorios, pero más que eso sí es un tema de prevención, ¿cierto? Y ahí sí me corregirán porque el tema de riesgo no es mi fuerte. Activación de planes de emergencia y de contingencia en las zonas, ¿sí? Y ya entrará pues todo el tema de toma de decisiones en torno a cómo accionar con el público. Pero Pero sí mira, es una... no, dale, dale. Dale, dale. Pero mira, Juan Pablo, que tú acabas de decir una cosa que es un contrasentido, pero es bien importante. Tú dices, mi tema no es el riesgo, yo no conozco mucho de riesgos, mi tema es el tema ambiental. Y entonces, hay un primer sesgo, y es que esto no se puede separar. Listo, esto no se puede separar. Gestión de riesgo es todo lo que sucede. Es un lenguaje para poder entender las realidades y ese lenguaje convertirlo en data. ¿Sí? Yo recuerdo de esta experiencia, puede que me demore un poquito en la narración, pero yo recuerdo esta experiencia. En la ciudad de Medellín hay
unos arroyos que bajan en sentido occidente-oriente por muchas partes de la ciudad y que convergen en un cauce central que es el río Medellín. Esas quebradas, que llamamos así en Colombia, esas quebradas, cuando llueve mucho en el occidente, o sea, en las partes altas de el Cerro del Padre Amaya, el Cerro de las Tres Cruces, y toda ese conjunto de cordillera que hay en el occidente del Valle de la Burra, toda esa agua baja y ya hoy no baja como antes bajaba, que se absorbía porque había mucha capa vegetal. Hoy hay tanta urbanización y tanto cemento que el agua fluye sin cauce. Hace unos años, muchos años, la quebrada que bajaba paralelo a la línea B del metro de Medellín, no me acuerdo el nombre de la quebrada La de ahorita. Guaná. Creo, No, no. no, la del metro es, no me acuerdo, Ana Díaz, no sé, La Matea, Sí, no, creo que sí. no me acuerdo. Una de esas se desbordaba a la altura del puente que cruza la carrera 65 con, con la calle 48C, o sea, en la canalización del metro, donde hoy está el metro, la línea B del metro. Entonces, eh, en 1988, yo tengo recuerdo de esto. En 1988 hubo una borrasca de un tamaño tal que todos los parqueaderos subterráneos de todos los edificios que había a 300 metros al lado y lado de esa quebrada quedaron completamente anegados en barro. Los parqueaderos subterráneos. O sea, para Suramericana y para todas las compañías aseguradoras del país fue una gran catástrofe porque en realidad hubo que pagar demasiado, ¿cómo es que se llama? Pérdida total de casco de vehículos, pero no fueron 10 ni 20, fueron cientos de vehículos, o sea, miles de vehículos hubo que pagarles la póliza de todo riesgo de daño material, de casco de vehículo, perdón, porque se perdieron los vehículos, o sea, quedaron completamente anegados. Pero no estoy hablando de los seguros, estoy hablando del hecho climático como tal. Estoy hablando de que en septiembre de 1988 fue esa catástrofe. Quedan pocos Sí. recuerdos de eso y pocos recuerdos gráficos, incluso en medios de comunicación, pero yo lo viví en carne propia. Desde ese entonces, y un poquitito antes de ese entonces, esa quebrada se desbordaba a la altura entre la carrera 70 y la carrera 65, y entonces, después de eso, las oficinas de Suramericana de Seguros que quedan ahí cerca y los vecinos de los edificios de Suramericana, que son unidades habitacionales, pactaron que a unas señoras que viven en la parte, muy en las estribaciones de la cordillera, por los lados de San Javier, La Loma, les decía, mire, cuando llueva, saque un vasito. Y le dieron el vasito. No un vasito así como los vasos de medir eh, porciones para hacer arroz o alguna cosa, un vasito. Y cuando ese vasito pase de esta raya, llámenos. Y entonces ese vasito pasaba de esa raya, esa señora llamaba, a ella le pagaban por eso. Ella llamaba y lo que hacían los dueños de las parqueaderos, de los Suramericana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, yo lo digo porque yo vivía ahí, nos alertaban y entonces lo que hacíamos era sacar los carros de los sótanos 2 y sótano 3, porque seguramente si iba a haber una borrasca de esas, iba a haber una negación. Esa es una oportunidad, un riesgo que genera una oportunidad. Esa oportunidad que primero era un vasito, se convirtió en la administración de un alcalde de Medellín, no digamos el nombre para no hacer proselitismos políticos acá. Corría el año 2003, 2004, y en su campaña hablaron sobre
que había que crear un sistema metropolitano de alertas tempranas. Y eso valía una plata. Y todo el mundo decía, ¿y eso para qué va a servir? Pues ha servido para mucho, porque el CIATA, que es el Sistema de Información de Alertas Tempranas Ambientales del Valle de la Aburrá, es un modelo de mostrar, puede que no sea perfecto, tú lo sabes, Juan Pablo, que vives del tema ambiental, pero es un modelo de mostrar, al menos puede que no sea perfecto, pero es mucho mejor que la señora sacar el vasito en la terraza de su tugurio para ver cuando llegue el vaso, levantar el teléfono y llamar al jefe de vigilancia de Suramericana para dar una alerta. Eso es siglo XIX, esto es siglo XXI. Eso es convertir un riesgo en una oportunidad. Sí, Carlos, efectivamente. Ese es el resumen de esa previsión. ¿Sí? La quebrada se llama La Hueso. La Acá Hueso, estoy sí señor, buscando. la Hueso, la quebrada la Hueso. Más peligrosa que Dios mío. Bueno, son más de las 6:30. Esto es un encuentro de 1 hora y media y somos religiosos en hora de entrada, hora de salida. Yo le quiero dar las gracias a Jorge Iván. Haz el cierre, por favor. Y nos despedimos siempre con el ánimo. Dentro de 8 días tenemos como hablamos de contexto, dentro de 8 días tenemos a un gran invitado para hablar de contextos de riesgo. A nada más y nada menos que a Jorge Hot, una gran persona, un gran profesional muy reconocido en Iberoamérica, que tiene su asiento, es norteamericano, pero tiene su asiento en San José de Costa Rica. Nos va a acompañar para hablar de análisis de contexto. Jorge Iván, despídete, por favor. Pues a todos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos durante este tiempo. A los que no han hecho la certificación, nos encantaría tenerlos, que hace parte fundamental de cada una de las empresas, y lo hemos visto con Carlos, cuando Carlos me invitó ya había hecho más de una certificación. Me pareció maravilloso y por eso elegí acompañarlo, porque veo todo el valor del coaching, de los coaches en gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Y yo pues obviamente sigo siempre apoyándolo, no solo a él, sino a las empresas que requieran de ese tipo de trabajos, porque digamos que mi propósito, muy alineado con el de Carlos y Zona Segura, es humanizar las empresas. Y eso es absolutamente fundamental en este momento en el cual nos estamos yendo a pensar que son las máquinas las que más valen en ellas. En el momento en que nosotros como seres humanos entendamos que las empresas están hechas por personas y que esos son los que más valen y ese es el activo más importante, es donde más se va a crear un contexto de valor para las empresas. Y los esperamos en la certificación, que nos acompañen, realmente es maravilloso. Van a sacarla del estadio y van a aprender muchísimo, se van a divertir y van a aprender todo lo que quieran. Allá los que elijan. Lo importante es que ahí nos divertimos mucho aprendiendo, que esa es la parte como más emocionante del tema. Para eso tenemos un teléfono, el 311-795-4717, 311-795-4717, donde pueden hacer su preinscripción, y no se preocupe por plata, que plata no hay. Entonces buscamos la manera de que tenga la mejor forma de poder acceder a esa certificación, y con facilidades de pago y todo lo demás. Ustedes hacen parte de nuestra comunidad de conocimiento. Muchísimas gracias por recibirnos. Hoy estuvimos poquitos, pero no importa, aquí seguimos con toda la fe del mundo. Vamos a grabar esto, ya lo grabamos, y vamos a postearlo en LinkedIn para que, si lo quieren compartir con sus clientes, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros, con sus coequiperos, y lo encuentran de valor, pues por favor compártanlo y recuerden que estamos en YouTube, en Zona Segura SAS, como en YouTube y en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos. Andrea, como siempre, Andrea Ramírez, un placer verte. Jorge Iván, gracias por tu compañía. Juan Pablo, por tu intervención. Luis, por tu intervención. Nancy siempre entra y se queda calladita, Hola. Hola Nancy, siempre Muchas añoramos, gracias. siempre te añoramos, pero te tenemos de profe en este coaching. Yo aquí presente.
Orlando, saludo a toda la gente del Metro de Medellín. Y bueno, los dejamos. Que tengan una feliz noche a todos. Muchas gracias y sean felices. Pórtense bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao. Carlos Eduardo. Feliz noche. Buen Gracias. fin de semana para todos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.